El presente trabajo es desarrollado por Olga Muñoz Trujillo, Laura Juliana Parra Aldana, Luisa María Valencia Soto y Diana Carolina Acevedo Nieto, estudiantes de la asignatura Neuroanatomía Funcional de segundo semestre de Psicología. En este video se presentan 4 temas que son de suma importancia en neuroanatomía, como son la corteza cerebral, los diferentes planos anatómicos, las áreas de Brodmann, sus funciones y alguna patología en cada una de estas áreas. El primer tema se refiere a la corteza cerebral. Desde el punto de vista de su estructura interna se distinguen 3 tipos básicos de corteza: arquicorteza, paleocorteza y neocorteza, así como se muestra en la siguiente imagen. La arquicorteza está constituida por la formación del hipocampo y gran parte del sistema límbico. Esta es la parte que es más animal y más instintiva. Es la corteza también más antigua. Evolutivamente fue la primera en formarse y por lo tanto tiene funciones primitivas. Lidera los mecanismos básicos de reproducción y autoconservación, como son el ritmo cardíaco, la respiración, la conducta agresiva. La segunda es la paleocorteza. Esta nace como una corteza intermedia y de transición entre las otras dos, y corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. La tercera es la neocorteza. Esta es la encargada de los procesos de raciocinio, es decir, es la parte consciente del cerebro. Al neocortes pertenecen el lóbulo temporal, que contiene neuronas de la corteza auditiva primaria, el lóbulo frontal, que aloja la corteza motora primaria y la corteza prefrontal, el lóbulo parietal, que contiene a la corteza somatosensorial primaria, y el lóbulo occipital, que aloja la corteza visual primaria. Es importante resaltar que el máximo desarrollo en la corteza cerebral es alcanzado en primates y en nuestra especie humana. La corteza se encuentra muy plegada, formando circunvoluciones, las cuales permiten que aumente la cantidad de la corteza cerebral sin que aumente su volumen. A las hendiduras más pronunciadas de las cortezas se le denominan cisuras o surcos. Por lo tanto, la corteza cerebral es una de las estructuras más evolucionadas que tiene el cerebro humano. Se organiza en capas de neuronas dispuestas con fina precisión que pertenecen a diferentes unidades cerebrales llamadas áreas corticales, y se establecen conexiones de una manera secuencial correcta para poder producir los circuitos neurales extensos que presten soporte a las funciones cognitivas superiores. La corteza cerebral es una estructura extremadamente compleja en la que los distintos órganos sensoriales aparecen representados en determinadas áreas o zonas que son conocidas como áreas sensoriales primarias. Además, posee múltiples áreas somáticas secundarias, de asociación y motoras, en las que los diferentes sistemas aferentes corticales y de asociación son finalmente elaborados en complejas respuestas de aprendizaje, de memoria y de comportamiento. La organización de la corteza cerebral adquiere su complejidad máxima en el hombre, puesto que es el resultado de un lento proceso evolutivo que pudo haber comenzado hace 150 millones de años, en la supuesta transición reptil-mamífero. Por lo tanto, conocer los principios de operación de la corteza cerebral encierra la clave para entender la actuación genuinamente humana, es decir, cómo funciona la percepción, la memoria, la atención, la toma de decisiones y los procesos cognitivos. Un plano es un corte 2D a través del espacio 3D, que se puede considerar como una lámina de un vidrio. Los planos anatómicos son diferentes líneas utilizadas para dividir el cuerpo humano.
El uso de los planos anatómicos permiten una descripción gráfica precisa, permiten una descripción precisa de una ubicación y también permiten al lector comprender lo que un diagrama o una imagen está tratando de mostrar. Hay tres planos comúnmente utilizados. El primero es el sagital, el segundo es el corporal y el tercero que es el transversal. Plano sagital. Una línea vertical que divide el cuerpo es una sección izquierda y una sección derecha. El plano sagital, o también conocido como plano medial, longitudinal o anteposterior, es el plano anatómico geométrico imaginario que divide el cuerpo en dos secciones, dada la posición anatómica, neutra o estándar de un cuerpo. Esta división del cuerpo en secciones se realiza en una posición vertical. La línea imaginaria pasa a través del cuerpo, a través del centro del cuerpo, seccionándolo el lado izquierdo siniestro y el lado derecho déster. Este plano divide el cuerpo humano, así como los órganos y otras partes del cuerpo, en diferentes secciones para describir la ubicación de un órgano o extremidad. Coronal. Una línea vertical que divide el cuerpo en una sección frontal anterior y una posterior. El plano frontal o coronal es un plano anatómico que divide el cuerpo humano en dos mitades para facilitar su estudio y entendimiento de la posición y la localización de los órganos y sistemas. De esta división se genera una mitad anterior o ventral y una mitad posterior o dorsal. Para comprender lo que es el plano coronal o el plano frontal de un cuerpo humano, se hace necesario determinar la posición anatómica de un cuerpo. Un individuo se encuentra en una posición anatómica neutra cuando se encuentra de pie, con la mirada al frente y los brazos a lo largo de los costados del cuerpo. Además, las palmas de sus manos están colocándose hacia adelante, las piernas están juntas y las rodillas rectas. Por su parte, los pies apuntan ligeramente hacia afuera. La sección vertical se refiere a la parte anterior o delantera del cuerpo, mientras que la sección dorsal se corresponde con la parte posterior o trasera del cuerpo. El plano coronal permite establecer los términos posicionales descriptivos necesarios para indicar las regiones y las características anatómicas de un cuerpo humano, así como determinar el tipo de movimiento de acuerdo con la línea imaginaria central. Plano transversal. Una línea horizontal que divide el cuerpo en una sección inferior y superior. El plano transversal es una línea divisoria imaginaria que separa las secciones anteriores y posteriores del cuerpo. También se puede decir que el plano transversal es perpendicular al plano sagital o al plano frontal o coronal. Ambos planos corren con el eje longitudinal del cuerpo, mientras que el plano transversal corre perpendicular al eje longitudinal. En los seres humanos, el plano transversal todavía biseca el eje longitudinal de la misma manera, pero a diferencia de otros animales, los humanos están orientados verticalmente en lugar de horizontalmente. Esto significa que si bien el plano transversal suele mostrarse en la posición opuesta en los diagramas, todavía es perpendicular al eje longitudinal. El plano transversal aún separa la parte anterior del cuerpo de la parte posterior, como se va a mostrar en el siguiente ejemplo. Las áreas de Brodmann son las diferentes regiones que se encuentran en la corteza cerebral. Llevan este nombre porque quien las definió fue el Dr. Corbinian Brodmann. Él realizó un estudio en primates
y en seres humanos, debido a que nuestra estructura cerebral es muy parecida a la de los primates. La corteza cerebral está dividida en pequeños trozos y cada uno de esos trozos corresponde a un área diferente. Estas áreas tienen diferentes funciones, bien sean cognitivas o conductuales. Lo que vamos a ver en el siguiente video es cuáles son las funciones, cuáles son algunas de las patologías que se presentan cuando hay alguna alteración en alguna de estas áreas. Para que sea más comprensible, lo vamos a hacer trabajando cada uno de los lóbulos del cerebro. En este caso vamos a ver cuáles son las funciones en el lóbulo frontal, en el temporal, en el occipital y en el parietal. Buenas tardes, mi nombre es Olga Muñoz Trujillo. Voy a hablar sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Este lóbulo es el responsable del control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional del trabajo de corto plazo y funciones motoras. Sus áreas correspondientes son el área 4, que es el área primaria motora. Esta controla movimientos de extremidades como las manos, los pies, los dedos, así como los movimientos de la cara. Los daños en esta área producirán diferentes patologías como enfermedades de Parkinson, meningitis y epilepsia. Áreas 6, 8 y 44 influyen indirectamente en los movimientos a través de proyecciones corticoespinales o a través del corteza motor, movimientos, extremidades y ojos. Los daños en estas áreas producirán dificultad para ejecutar movimientos secuenciales y complejos, generando enfermedades como Alzheimer. Áreas 8 y 9 envían proyecciones a las regiones implicadas en el control del movimiento de los ojos, región parietal posterior, colículos superiores. Las patologías en estas áreas son astigmatismo y estrabismo. Desde el lóbulo frontal encontramos las siguientes: la 9, la 19, la 45, la 46 y la 47, que corresponde a procesos de control de atención, memoria de trabajo, memoria temporal, la memoria prospectiva, el desarrollo de hipótesis, la resolución de problemas, la flexibilidad mental y la capacidad de planificación. Y también las áreas 11, 12, 13, 14, 47, 32, 24 y 25, que corresponden a procesos de motivación, de regularización y atención y de afectividad y conducta social. Cuando se presenta alguna alteración en alguna de estas áreas o en alguna de las áreas mencionadas por mi compañera anteriormente, se pueden presentar patologías como apraxias, que es el impedimento de movimiento, bien sea en las extremidades, manos o pies, o bien sea, por ejemplo, en la boca, en la lengua, que impida pues a la persona comunicarse verbalmente. También se pueden presentar afasias, que es la incapacidad de tener una fluidez verbal, lo que impide una comunicación asertiva. Otras patologías pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, la meningitis, que son patologías que afectan directamente la parte cognitiva de la persona, impidiéndole una comunicación de manera positiva, de manera asertiva con el mundo exterior. Bueno, continuamos con el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal encontramos las siguientes áreas: la 41, la 42 y la 22, que corresponde a funciones auditivas; la 20, la 21, la 37 y la 38, que tiene que ver con funciones visuales; la 28, que tiene que ver con la asociación olfatoria;
y la 35 con el reconocimiento de rostros. Todas estas funciones en conjunto, todas estas áreas en conjunto tienen funciones de lenguaje, memoria, aprendizaje, emociones, conducta, movimiento y toda la parte sensorial. Cuando se presenta alguna alteración en alguna de estas áreas, se pueden presentar patologías como lo son los TDAH o sensaciones auditivas erróneas, o por ejemplo una afasia que causa que la persona no tenga la capacidad de decodificar ningún mensaje, ni por medio del habla ni por medios escritos. En el lóbulo occipital encontramos las áreas 17, 18 y 19. Estas áreas corresponden a estímulos visuales, percepción visual, de movimiento y de dirección. Cuando alguna de estas funciones se altera, cuando alguna de estas áreas se altera, se pueden presentar patologías como la ceguera, la esquizofrenia, la depresión psicótica o trastornos como el espectro autista y el Asperger. Estas últimas dos pueden causar, por ejemplo, que la persona tenga mayor dificultad al momento de relacionarse con otras personas, debido a que los estímulos que ellos reciben los sienten diferente a como lo sentimos nosotros. Entonces, como la percepción de los estímulos y del movimiento es diferente, mientras nosotros los estamos tocando de una manera delicada, ellos se están sintiendo como agredidos, como atacados, y por eso es que cuesta tanto, tener relaciones o establecer relaciones de manera asertiva y de manera fácil. Lóbulo parietal. Se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Se trata de la zona cerebral que está encargada especialmente de recibir las sensaciones del tacto, calor, frío, presión, dolor y coordinar el equilibrio. Cuando se lesiona esta área, da anestesia en el brazo y pierna del lado opuesto, a veces con dolores y epilepsias sensitivas y desequilibrio de balances. La lesión del lado izquierdo da trastorno en el lenguaje, dificultad para leer y dificultad para realizar cálculos matemáticos. En este lóbulo encontramos el área 1, 2 y 3, que es el área somatosensitiva primaria. Alguna de las patologías de esta área es la analgesia, aldoninia y hipoafia. Área 5 y 7. Esta área percibe la información sensitiva secundaria. Los daños en ella causan astosia óptica. Área 39 y 40. Se encarga de reconocer a través del tacto objetos familiares. Su patología es agnosia táctil. Área 43. Tiene proyecciones a regiones de la lengua de las áreas primarias sensitiva y motora. Su función principal es el gusto. Cuando se lesiona esta área, produce augesia, disgeusia y peugesia.